Antes de iniciar, quisiera tomarme un momento para mandarle un saludo y agradecimiento a Caparachín. Muchas gracias por seguir mi canal, en verdad lo aprecio. Sin más, les doy la bienvenida a todos los amantes del terror, a la locura. El arte de Jacob Emory. ¿Historias de fantasmas? No tenemos nada de eso por aquí. Solo contamos con la historia de Jacob, y es lo más que podemos aproximarnos a alguna historia de terror. ¿Realmente la quieres conocer? Bueno, no debería contártela, pero la verdad es que tampoco tengo inconveniente. La única condición es que no me interrumpas. No tengo paciencia para eso. ¿Cómo describir a Jacob Emory? Creo que era la clase de persona que siempre pasa desapercibida. No quiero decir que haya sido una mala persona, de ninguna forma. Muchas de las personas en la ciudad creían que era el indicado para un servicio aleatorio en todo el estado, pero no era lo suficientemente bueno para nada. Era la prueba viviente de la frase, haz de todo un poco, pero nada bien. Se involucró prácticamente en todo lo que la ciudad pudo ofrecerle, autooperación de radio, administración de tiendas, todo lo que fuera posible, pero jamás se quedó en el mismo sitio durante mucho tiempo. Sus amigos y compañeros de trabajo solían buscarlo algunas veces, pero todos recibían la misma excusa. Simplemente no fue suficiente. No tengo que decir que los pocos amigos que le quedaban o eran muy pacientes o ni siquiera hablaban del tema. Así, resultó inevitable que Jacob se decidiera a emprender un viaje. No recuerdo a dónde y creo que la única que sabía era Gertrudis, pero ya murió, así que si tienes curiosidad tendrás que buscar a otra persona. De cualquier forma, nadie hizo nada para detenerlo. Todos creyeron que un pequeño viaje le daría un poco más de ambición, o por lo menos se la alimentaría hasta que no fuera más un problema. Diablos, incluso le organizamos una fiesta de despedida, lo que me pareció algo muy genial de estas personas. Entonces Jacob se fue por 6 o 7 años, la verdad es que no recuerdo. Tendrás que buscar a otra persona si te interesa. Nos enseñó un souvenir que adquirió durante su viaje, un bastón negro del tamaño de un lápiz, pero con la textura de la tiza. Nos preguntamos por qué algo tan simple pudo haberlo cambiado tanto, hasta que nos ofreció una demostración. Tomó un trozo de papel y con este bastón, Dios, estoy seguro que existe un término que define mejor a la pieza. Dibujó un círculo. El dibujo cayó hasta la parte inferior del papel, donde reposó como una roca. No salió del papel, pero se movía en él, como si fuera un proyector sobre una pantalla. Hijo, yo sé lo loco que puede parecer esto, y si quieres permanecer del lado de los escépticos, entonces puedes dejar a este viejo con su locura. Aunque todos procuren callar lo que debe ser dicho, aquella roca que él dibujó cayó. Jacob llegó a pasar el papel por las manos de todos los presentes, y a medida que pasaba de una persona a otra, la roca rodaba por la hoja siguiendo su inclinación. Ninguno sabía qué decir. Diablos, ¿qué se podría decir? Pero él siguió dibujando demostración tras demostración para nosotros. Muñecos de palitos desfilando, piezas haciendo de todo, desde combatir hasta formar perfectamente pirámides humanas, y a todos nos pareció increíble. Y eso fue todo lo que Jacob requirió. Anunció que planeaba hacer espectáculos para financiar el alquiler y la comida, y en estos espectáculos dibujaría lo que los asistentes le pidieran. Discutimos sobre esto por algún tiempo y eventualmente terminó convenciéndonos de que era algo seguro. Sus dibujos eran totalmente éticos, la práctica totalmente lucrativa, y la atención jamás saldría de las fronteras de la ciudad. Pobre Jacob, si no fuera por mi asombro hubieran notado allí mismo las señales, salvando a ese pobre desgraciado, partiendo a la mitad aquel terrible bastón. Pero era joven, todos lo éramos, y no vimos problemas en apoyarlo para que compartiera una increíble experiencia con otros. Después de todo, Jacob no tenía conexión con la radio y la televisión, y como debes saber, Internet no existiría durante al menos otra década. Entonces llevó a cabo lo que las personas en una población pequeña hacen, promocionar sus espectáculos con folletos. Si vives en una gran ciudad, los folletos quizás no tengan mucha relevancia, pero en poblaciones pequeñas logran llamar la atención cada cierto tiempo, y esto es especialmente porque Jacob logró destacarse colocando muñecos de palitos saltando y haciendo toda clase de cosas para llamar la atención. En su primer espectáculo probablemente se dieron cita a 60 personas, quizás un poco más, y sus espectáculos eran fantásticos. Cuando alguien le solicitaba una pieza de teatro o una escena de comedia, la mano de Jacob volaba como un pájaro sobre una pared blanca.
Con toda certeza, el hombre se contuvo cuando dibujó aquella roca. Sus ilustraciones eran perfectas y era capaz de detallar una figura humana de forma increíble en apenas unos minutos. De hecho, no recuerdo una sola ilustración que le haya llevado más de 10 minutos. Se trataba de escenas bien hechas, no solo veías a un caballero llegando a un castillo, sino que Jacob se tomaba la molestia de dibujar el interior del castillo, como un pastel de bodas cortado por el medio, de forma que podías ver al caballero subiendo las escaleras, luchar en las mazmorras y tomar a la princesa para saltar fuera del castillo, hasta subirse a su caballo y todo en completo silencio. No de forma realista, para nada, pero era parte del encanto. Nadie esperaba algo totalmente real. Cuando un boceto o escena cumplían su función, los personajes salían de la pared, o él mismo pintaba la pared con pintura blanca. De cierta forma esto era algo bueno, pues cuando terminaba con las 4 paredes, las personas entendían que el espectáculo se había terminado hasta que la pintura se secara. Por otro lado, Jacob cambió para peor. Mencioné que al regreso se mostró enérgico. Bueno, esa energía, esa vitalidad y fervor, o como lo quieras llamar, jamás lo abandonó. Al contrario, parecía haber aumentado, y a él le encantaba más de lo normal. Sus ojos se hacían cada vez más grandes, dormía cada vez menos, sus opiniones eran más radicales y animadas. Y aunque nunca lo haya forzado, estaba empezando a lograr que las personas se sintieran incómodas en su compañía. 1 o 2 meses pasaron, y la audiencia de Jacob creció como el fuego. Prácticamente toda la ciudad se daba cita para ver su arte en acción, por lo que tuvo que alquilar lugares cada vez más grandes para que todos se acomodaran. Ya no hacía pausas entre una escena y otra, se movía directamente a la siguiente, utilizando el próximo espacio vacío de la pared. A veces lograba que las escenas se mezclaran, lo que el público adoraba. Los temas iban haciendo cada vez más salvajes e inmorales, los monstruos más extraños y creativos, los peleadores utilizaban armas más irreales, todo para mantener el interés del público. Jacob se volvió más interesado y concluimos que fue a causa del dinero. Se convirtió en alcohólico y en un Don Juan, y ninguno de estos vicios le hicieron perder la vitalidad. Algunas de sus mujeres contaron haberlo visto despertándose en medio de la noche para dibujar con aquel bastón en un bloc de notas. Incluso hay rumores de que 1 o 2 lograron echar un vistazo al cuaderno. Estas pocas anónimas dicen que los dibujos no eran desnudos artísticos, pero ninguna, quien sea que haya sido, jamás contó lo que había allí. No intentes buscar los cuadernos o folletos, todos desaparecieron. Me estoy desviando del tema, lo importante es que él estaba muy tomado, y esto resulta de suma importancia pues fue la bebida la que arruinó todo eventualmente. Una noche, durante una de sus presentaciones, cuando apareció frente a un público bastante animado, inmediatamente quedó claro que estaba completamente alcoholizado. Yo me encontraba en la primera fila y podía percibir el olor del borbón a 10 pies de distancia. El espectáculo arrancó, ilustró un montón de dibujos y paisajes que el público sugería, hasta que al final alguien le dijo que se dibujara a sí mismo. A todo mundo le agradó la idea. Creo que todos querían saber lo que su creación pensaba de él, y eventualmente estuvo de acuerdo. Apenas Jacob terminó de conectar las 2 líneas finales de su sombrero, todos los personajes a lo largo de una enorme pared se detuvieron y observaron esta ilustración. Los amantes se dejaron de besar, los payasos dejaron de reír, los robots dejaron de luchar contra los piratas. Todos se detuvieron y observaron a un Jacob recién dibujado. Inmediatamente el público se congeló. Recuerdo que la cara de Jacob se puso pálida, habiendo comprendido su gran error y buscando de una forma desesperada las latas de pintura blanca que olvidó disponer en el escenario antes del espectáculo. Todos los demás encararon al falso Jacob. Ese Jacob se llevó las manos a la bolsa de la chamarra, sacó un bastón negro propio y mientras todos veíamos, dibujó una puerta, empujó y la puerta se abrió, permitiendo que caminara por el suelo del auditorio. Lo que siguió fue un pandemonio infernal. Las personas gritaban y corrían a las salidas mientras los personajes de Jacob, tanto los que estaban en la pared como los que habían escapado antes de ser cubiertos, corrían a sus propias salidas.
arrojando pasteles, disparando láseres, escupiendo fuego y lo imposible. Yo me encontraba cerca de la salida y eché un último vistazo hacia atrás. Lo que vi me aterrará por siempre. Jacob Emory estaba siendo arrastrado por sus propias creaciones a través de la puerta que su propia copia había hecho. Todo esto mientras gritaba y pataleaba. Evidentemente el auditorio terminó incendiándose, pero no tengo idea de los personajes que lograron escapar, o lo que sucedió con el falso Emory, o cuántas personas murieron. El fuego atrajo a los cuerpos de bomberos de las ciudades a un radio de 100 millas, y por su parte los bomberos trajeron a la policía, que trajo al gobierno y silenció todo. Confiscaron los folletos y toda clase de arte que Jacob había realizado y nos obligaron a jurar silencio o nos enfrentaríamos a una cadena perpetua. Un cigarrillo en la basura durante un juego de básquetbol fue culpado por el incendio y eventualmente retornamos a nuestras vidas. Básicamente, Jacob fue borrado de la historia. Ahora en retrospectiva lo comprendo todo. Jacob no estaba fabricando ilustraciones. Las ilustraciones no se movían, mucho menos actuaban o atacaban. Eran simplemente imágenes que las personas veían, sombras fabricadas para parecer un producto real. Jacob estaba creando vida, cosas reales en una dimensión alterna, utilizando poderes que nunca debieron caer en manos humanas. Se embriagó con el poder, probablemente tenía el castigo merecido. Pero, incidentalmente, el gobierno cometió 2 errores. Hicieron un trabajo impecable en silenciar a todo mundo, pero todavía quedan pruebas. Las ruinas todavía están allí, las ruinas del auditorio. Escuché que comenzará la reconstrucción dentro de poco, lo que eliminará cualquier evidencia que alguien aún pueda ver. Y yo fui una vez, varios años después del incendio. Una sola vez, entré a las ruinas cubiertas por cenizas. Y vi algo, miré más de cerca, era la mano de Jacob Emory en la pared, exactamente como estaba 3 años antes, pero constantemente agitada, como si el cuerpo al que estaba pegada estuviera constantemente en llamas. Ese fue el primer error. El segundo son las creaciones. Como te dije, no sé cuántas escaparon ni cuántas fueron encontradas y capturadas por los agentes del gobierno. Pero te voy a decir una cosa más. ¿Has visto aquellas praderas con hierba alta en los límites de la ciudad? Jamás se te ocurre ir allá. Nunca. Ahora sabes que son esas figuras blancas que viste en la noche. Esta ciudad no tiene historias de fantasmas. Llegamos al final de este video. Espero hayas disfrutado la historia. Si fue así, no olvides dejarme tu like. También déjame saber tu opinión con respecto a este video en la caja de comentarios. Suscríbete si no lo estás y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver mis nuevos videos. Y recuerda visitar mi página de Facebook. En esta se realizarán las próximas votaciones para elegir los siguientes videos. Sin más que decir, se despide Darshark. Hasta pronto.